Los videojuegos son hoy por hoy una pieza innegable de cultura en nuestra sociedad actual, siendo que muchos de sus personajes, música, símbolos y títulos son mundialmente reconocidos, gozando de una fama tremenda que hace que los videojuegos sean un fenómeno cultural y social simplemente sorprendente. Pero si hay algo que caracteriza tanto a los videojuegos es su comunidad de jugadores, la cual es extremadamente creativa, y esto se ve reflejado en la enorme cantidad de mitos y leyendas que se han tejido alrededor de algunos de los títulos más queridos y conocidos de la industria. Y si bien en la mayoría de los casos estos mitos y leyendas han terminado por ser confirmados como una mera patraña, muchas veces ocurre que algunos mitos sobre videojuegos acaban por confirmarse como reales, ya sea por la misma pericia de los jugadores y su creatividad en búsqueda de la verdad detrás de dichos mitos y leyendas, o gracias a los propios desarrolladores del juego que acaban complaciendo a su comunidad volviendo realidad dichos mitos. Esa es nuestra cita del día de hoy, donde veremos 6 ejemplos increíbles de mitos sobre videojuegos que acabaron volviéndose realidad. Sin más que aclarar, pónganse cómodos y demos inicio de una vez. Oh shit, here we go again. Número 6. Sin dudas, una de las sagas de videojuegos más conocidas por gozar de una gran cantidad de mitos y leyendas es la saga de Sonic, el erizo azul, que ya cuenta con más de 30 años de existencia y que ha triunfado no solo en el ámbito de los videojuegos, sino en los medios del cómic, series y películas. Posee toda una extensa fanaticada que ha mantenido viva la saga no solo con la compra de sus productos, sino rodeando la misma con todo tipo de leyendas que van desde sus entregas clásicas para la Sega Genesis hasta los títulos más recientes. En algunos casos, estos dieron pie a algunos de los creepypastas más conocidos de internet, entre ellos la leyenda de Tails Doll o el no menos conocido Sonic.exe. Sin embargo, el mito del cual quiero analizar hoy tiene que ver con su banda sonora, más específicamente la banda sonora de la tercera entrega del erizo que salió para la Sega Genesis. Las bandas sonoras de las dos primeras entregas de Sonic corrieron por parte del compositor Masato Nakamura, pero para la tercera entrega este pedía demasiado dinero, por lo que Sega optó por no contratarle y darle la oportunidad a otros talentos para la composición de la música del juego, lo que dio como resultado que el soundtrack de Sonic 3 acabara siendo una amalgama del trabajo de diferentes compositores y músicos. Y aquí es donde comienza lo interesante, ya que al momento de salir el juego hubo algunos con un buen oído musical que notaron algo curioso, y es que muchas de las composiciones musicales de los niveles del juego poseían una increíble similitud con las canciones del rey del pop, Michael Jackson. Por aquel entonces, Jackson tenía una buena relación con Sega. Prueba de ello era que el rey del pop era un gran fanático de sus juegos y hasta dio permiso para la creación de un título con él como protagonista para la Sega Genesis, por lo que el mito de que él llegó a componer parte de la música del juego de Sonic 3 no sonaba tan descabellado. Pero si de verdad Michael había compuesto algunas de las canciones de Sonic 3, ¿por qué su nombre no aparecía en la lista de los créditos? Este hecho hizo que el mito permaneciera como tal durante años, hasta que en el año 2005 un empleado de la propia Sega declaró que en efecto Jackson había compuesto parte de la música para el juego, pero que cuando salieron los escándalos de abuso sexual contra el cantante, la compañía nipona decidió protegerse y romper todo vínculo con Michael Jackson, incluyendo su participación en Sonic 3. Años después surgiría otro argumento para la falta de créditos de Jackson en el juego. Esta vino por parte del compositor Brad Buxer, teclista habitual de Jackson, quien también había participado en la composición musical del juego. Este dio a conocer que en efecto Michael había participado componiendo la música de algunos niveles del juego, pero que este quedó tan insatisfecho con las limitaciones que tenía la Genesis para procesar la música que pidió que no se le mencionase por ninguna parte. Número 5. Otra franquicia de videojuegos que goza de mitos y leyendas por montones es la saga de Pokémon. En ella abundan varios mitos famosos, de los cuales incluso se han escrito varios creepypastas o historias de terror de internet. Pero volviendo al tema, la franquicia desde sus primeras entregas para la Game Boy, es decir, las versiones rojo, verde y azul, ya abundaban en mitos. Por solo mencionar algunos, está aquel mito que rezaba acerca de un misterioso y raro ser que habitaba en las costas de Isla Canela y que permitía multiplicar nuestros ítems de forma infinita, o aquel que rezaba que podíamos luchar contra el profesor Oak, siendo él el entrenador más fuerte del juego, o la misteriosa ciudad glitchada que podíamos visitar. Todos estos mitos acabaron siendo ciertos, pero el mito del cual voy a hablar es uno que involucra a uno de los Pokémon más misteriosos y raros de toda la saga. Estoy hablando del Pokémon singular Mew. En ese tiempo, obtener a Mew se reducía a tan solo dos métodos: obtenerlo en alguno de los eventos de Nintendo o por medio de un Game Shark, pero pronto comenzaron a circular rumores que era posible obtener a Mew de forma legal dentro del juego.
Por mucho tiempo persistió la creencia de que se podía obtener al Pokémon singular por medio de un método que involucraba hacer a un lado un camión que se hallaba cerca de donde nos ubicábamos cerca del SS-An, y que una vez que hacíamos esto el Pokémon aparecía, pero la triste realidad es que dicho método fue una gran mentira que muchos en su momento creyeron inocentemente. Pero los gamers no desistieron y siguieron buscando la manera de desbloquear a Mew en el juego de manera legal. Pronto hubo quienes revisaron el código fuente de los cartuchos y descubrieron que el código de Mew existía, solo bastaba buscar la manera de activarlo y así poder capturarlo. Fue así como por medio de múltiples ensayos y errores que el método fue descubierto, método que consiste en una serie de pasos que deben seguirse de forma estricta y que, si se siguen al pie de la letra, ocurrirá un glitch que activará el código fuente de Mew, dándonos la posibilidad única de capturar el raro Pokémon casi que al principio de la aventura en Ciudad Celeste. Abajo en la descripción les dejaré el link para que lo vean por ustedes mismos, siendo así que, gracias a la persistencia e ingenio de la comunidad de jugadores, el sueño de poder capturar a Mew se hizo realidad. Número 4. Una de las sagas del subgénero de acción hack and slash más reconocidas de todos los tiempos tiene que ser sin dudas God of War. La saga es reconocida por sus increíbles escenas de acción y violencia, pero algo por lo cual ha sido también reconocida es el poseer varios secretos ocultos de manera astuta por sus desarrolladores en sus entregas, y lo curioso es que dichos secretos no tienen tanto que ver con el mundo de Kratos, sino con el mundo real, ya que dichos secretos vaticinaban la salida de futuras entregas de la saga. Es así que, en el God of War 2, si realizábamos un combo de 999 puntos, éramos premiados con una página web que nos revelaba la salida de God of War Chains of Olympus, y en God of War 3, si desbloqueábamos el trofeo de platino, éramos recompensados con un acceso web que nos llevaba a una página donde anunciaban la salida del God of War Ghost of Sparta. Y no menos importante está aquel pequeño easter egg visto en la última entrega de la saga griega, es decir, God of War Ascension, que anunciaba que la franquicia iba a continuar después del final de la saga griega, que sirvió como vaticinio y abrebocas para la saga nórdica de Kratos. Por supuesto que la primera entrega de Kratos para la PlayStation 2 no podía ser la excepción a la regla, solo que en este caso el secreto de esta entrega tardó más en revelarse, por lo que pasó a ser un mito dentro de la comunidad de God of War. El mito en cuestión rezaba que ocultos en el juego se hallaban dos números telefónicos a modo de easter egg a los cuales podíamos llamar. La forma de acceder a estos números fue un total misterio, hasta que finalmente se reveló que si en la parte final del juego, luego de derrotar a Ares en el nivel máximo de dificultad y antes de sentarnos en el dios de la guerra, y si destruíamos las dos estatuas que estaban a ambos lados del trono, es decir, la estatua del Minotauro y la otra de Ares, éramos entonces recompensados con los ya mencionados dos números telefónicos. Si llamábamos a dichos números, podíamos escuchar dos conversaciones. En una de ellas escucharíamos cómo Kratos asesina al director del juego, David Jaffe, luego de que este lo hiciera enojar. I am serious. You know, up close, you actually look kind of pasty, if you don't mind me saying. It's kind of gross. All right, that's it. Y si llamamos al otro número, podríamos escuchar la voz de Kratos felicitándonos por superar el juego en el nivel de dificultad máximo. At last you are here. I have killed the Hydra myself, ripped the head off Medusa's shoulders, even killed a god of Olympus, but I have never seen such skill and strength as yours. Pero lo más increíble de todo quizás sea que luego de 20 años todavía es posible llamar a dichos números y escuchar los mismos mensajes. Número 3. La saga de Mortal Kombat es reconocida a nivel mundial como una de las mejores franquicias de juego de pelea, sin dudas por su violencia visceral, que incluso impulsó la creación de la ESRB, organización creada para clasificar los videojuegos en un sistema de edades dependiendo del contenido del mismo. Pero la saga también es reconocida porque desde su primera entrega ha tenido como tradición, muy de vez en cuando, incluir a luchadores secretos a los que podemos enfrentar en algunas ocasiones especiales, para en entregas posteriores incluirlos como personajes jugables. Tal fue el caso de Reptile del primer videojuego y Smoke y Noob Saibot en el segundo, pero pasa y resulta que uno de esos tantos personajes secretos comenzó como un rumor que fue primeramente confirmado como una mentira para luego volverse una realidad. Todo tuvo lugar en el primer Mortal Kombat, cuando varios jugadores reportaron la aparición de un misterioso luchador que se parecía a Sub-Zero y a Scorpion, solo que este usaba ropa de color rojo. Este poseía además los mismos movimientos que el ninja amarillo, solo que este llevaba por nombre la palabra Ermac. Es así como el mito de este misterioso luchador secreto se difundió rápidamente y no hizo más que aumentar cuando se descubrió que en las máquinas arcades de la época había un contador con su nombre en uno de los menús ocultos del juego.
Incluso en aquella lejana época, el rumor se corrió como a la pólvora y pronto una multitud de jugadores se reunían alrededor de las máquinas recreativas para intentar desbloquear al misterioso luchador llamado Ermac. El mito creció tanto que hasta varias revistas de videojuegos de la época hicieron eco de la noticia, mostrando supuestas fotografías reales de jugadores enfrentándose a Ermac, asegurando que habían encontrado el método secreto para desbloquearlo. Pero las emociones de la comunidad gamer se vinieron abajo cuando los chicos de Midway, los creadores de la saga, salieron dando el anuncio de que todo el asunto de Ermac era falso. Resulta que aquel medidor no era sino un contador que contabilizaba los errores que podían llegar a presentarse en la máquina, siendo uno de los errores más comunes aquel glitch que hacía que las ropas amarillas de Scorpion se volvieran rojas, cosa que dio origen a la leyenda de Ermac en primer lugar. Pero a pesar de ello, el entusiasmo de la comunidad de jugadores de Ermac continuó, tanto que para la segunda entrega, los chicos de Midway introdujeron un easter egg a modo de chiste, burlándose de aquellos que seguían insistiendo que Ermac era real. No sería sino hasta Ultimate Mortal Kombat 3 que los desarrolladores escucharon las peticiones de la comunidad e introdujeron a Ermac como un personaje real y jugable con su propio set de movimientos e historia, siendo desde entonces un personaje permanente en la saga, siendo esta la primera, más no la última vez, que la comunidad de Mortal Kombat impulsaba la creación de un personaje. Por cierto, que el nombre Ermac nació como la unión de las palabras error macro, que era lo que aparecía escrito en la barra de vida de Scorpion cuando se presentaba el susodicho glitch. Número 2. Si de juegos indies famosos de la década anterior hablamos, es casi seguro que el nombre Undertale saldrá a colación. Este título, que salió por allá por el ya lejano año 2015 y que ganó gran notoriedad con el pasar de los años, fue en su momento un juego que destacó gracias a su curioso modo de juego y a su historia, y ya desde la salida de las primeras versiones del mismo, los jugadores tejieron todo tipo de mitos alrededor del título desarrollado por Toby Fox. En este caso, el mito que nos concierne tuvo lugar durante el lanzamiento de la beta del juego, la cual, al igual que ocurre en el juego completo, podíamos optar por dos rutas en la historia principal, una pacifista o otra genocida, que empezaron a correr rumores de que en la segunda ruta era posible encontrar un ítem llamado el cuchillo real o Real Knife, ítem que según los rumores podríamos acabar con cualquier enemigo del juego, haciendo mucho más sencilla la tarea de esta ruta malvada. En el juego podíamos encontrar un cuchillo de juguete, pero los rumores aseguraban que oculto en la beta estaba escondido el tan preciado cuchillo real, cosa que convidó a que pronto una multitud de jugadores desataran su poder de asesino buscando el cuchillo, solo para ser recompensados con nada, ya que el susodicho ítem no estaba por ninguna parte. Tuvo que salir el propio Toby Fox a decir que todos los rumores que giraban alrededor del cuchillo real no eran más que una mentira, para aplacar un poco la oleada de jugadores, diciendo que a pesar de su premisa, su juego seguía siendo para todas las edades y que la inclusión de ese ítem era algo inconcebible. Pero pues sí resulta que, debido a la gran dedicación que mostraron los jugadores buscando el ítem inexistente, Toby Fox decidió agregar el cuchillo real, esta vez en serio, cuando la versión completa del juego fue lanzada, siendo una recompensa para todos aquellos gamers que siguieron el mito, al cual acabó por hacerse realidad. Número 1. Ya para terminar, vamos a revisar la que es quizás la historia más grande y a la vez trágica de la historia de los videojuegos, que dio pie a uno de los mitos más sorprendentes de la industria gamer. Para quienes sean ávidos conocedores de la industria de los videojuegos, sabrán que 1983 fue un año oscuro debido a una terrible crisis económica que sacudió los cimientos de la industria misma, y el principal culpable de esta terrible crisis fue el juego de E.T. el extraterrestre, que salió a la venta en las navidades de 1982 para la consola Atari 2600. Por aquel entonces, Atari había gastado una descomunal cantidad de dinero en la obtención de la licencia, el desarrollo y la producción de este juego, y llegando a ordenar la manufactura de más de 5 millones de copias, todo esto teniendo la certeza de que tenían un éxito entre manos. Lamentablemente, el título desarrollado por Howard Scott Warshaw terminó siendo de los peores juegos de la historia, recibiendo críticas a más no poder y solo pudiendo vender una tercera parte de lo que había mandado a facturar. Pero es a partir del fracaso del juego de E.T. que comienza lo verdaderamente interesante. Atari tenía en su poder millones de copias del juego, obviamente no los iban a poder vender jamás. ¿Qué hicieron entonces con los cartuchos restantes? Es así como nació el mito que la gran mayoría de los cartuchos fueron cargados en camiones y enterrados en el desierto Alamogordo en Nuevo México, poniendo fin a la pesadilla que Atari había vivido. Durante décadas el mito persistió, no teniendo declaraciones de ninguno de los involucrados para corroborar su veracidad. Algunos decían que era una mentira, otros que era verdad,
pero no fue sino hasta el año 2013 que un equipo de excavación pagado por la compañía Microsoft fue al desierto para revelar el misterio de una vez por todas, y grande fue la sorpresa del equipo cuando en el segundo día de excavación desenterraron los cartuchos de E.T., no las cantidades que esperaban, pero el hecho es que estaban ahí, junto con otros títulos de Atari que también hallaron su destino final en el desierto. Siendo así que esta historia cerró con broche de oro al confirmarse el mito de los cartuchos enterrados de E.T. como algo real. Y bueno amigos, ese vendría siendo el video de hoy. Si les gustó, no duden en dejar su like y comentar qué les ha parecido. Si quieren ver una segunda parte, no duden en dejarlo abajo en los comentarios que los estaré leyendo. Si les gusta el contenido de mi canal, suscríbanse y activen la campana para estar atento a mi contenido. Y síganme en mis redes sociales. Yo soy su amigo El Geek Infinito. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Chao.